Hola, si analizamos el problema 5 de campo magnético, tenemos un protón acelerado desde el reposo por una diferencia de potencial de 2 por 10 a la 6 voltios, adquiere una velocidad en el sentido positivo del eje X, con la que penetra en una región en la que existe un campo magnético uniforme de 0,2 teslas en el sentido positivo del eje Y. Calcula el radio de la órbita descrita, hacer un dibujo y el número de vueltas que da en un segundo. Bien, primero hay que analizar todo lo que tengo. Para analizar todo lo que tenemos, primero tengo que analizar que tengo un protón. El protón tiene la carga positiva. Se acelera desde el reposo con una diferencia potencial de 2 por 10 elevado a 6 voltios. La diferencia potencial es V, que es el potencial electrostático. Adquiere una velocidad en el sentido positivo del eje X. ¿Vale? Esto es importante. Donde existe un campo magnético uniforme en sentido positivo del eje Y. También es importante. Me dice que calcule este radio. Muy bien. Entonces, primero, para calcular la velocidad, hay que tener en cuenta, ¿vale?, que este electrón se va a acelerar, o este protón, perdón, se va a acelerar con una diferencia potencial desde el reposo. Por lo tanto, ¿qué es lo más fácil aquí? El principio de conservación de la energía. ¿Vale? Entonces, aplicamos que la energía, en este caso, ¿vale?, mecánica inicial, va a ser igual a la energía mecánica final, ya que el campo eléctrico es conservativo. ¿Vemos? Por lo tanto, aplicando esto, o lo que es lo mismo, el trabajo eléctrico es la carga por incremento del potencial. Y todo este trabajo va a ser energía cinética. ¿Por qué? Porque sale esta expresión. Sale esta expresión porque la energía mecánica inicial va a ser la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Muy bien, inicialmente, ¿qué tengo aquí? 0. Porque parte del reposo. Finalmente voy a tener la energía cinética más la energía potencial final. Y en este caso, ¿qué voy a tener? Que por ser un campo electrostático, la energía potencial va a ser la carga por el potencial inicial y en el otro caso, carga por el potencial final. Por lo tanto, si despejo la ecuación de conservación de la energía, obtengo este valor, que la carga por el incremento de potenciales es igual al incremento de energía cinética. En este caso, inicialmente va a ser 0. Sustituimos, lo podéis hacer por mediante el trabajo o lo podéis hacer, yo os recomiendo, por la conservación de la energía, y quitáis la velocidad. Sustituyo los valores de diferencia potencial y los valores de masa del protón y carga del protón que os lo da y obtenemos esta velocidad. Una vez que tengo esta velocidad, veo que este protón va a describir un movimiento circular. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar la segunda ley de la dinámica. La suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Muy bien. Como la masa, como la única fuerza que interviene es la fuerza magnética, va a tener que ser igual a la masa por, y las fuerzas magnéticas no cambian el módulo de las velocidades, solo cambian sus direcciones. Por lo tanto, la única aceleración que va a aparecer va a ser la normal. Por lo tanto, será la masa, velocidad al cuadrado, partido por el radio. Y la fuerza magnética, por definición, como veíamos, es la carga por la velocidad por el campo magnético producto vectorial. Y esto, si lo pongo en módulo, será el producto de sus variables por el seno del ángulo que forman. Como veo que la velocidad va en el eje X y el campo magnético va en el eje Y, por lo tanto, uno va así y otro va así, el ángulo van a ser 90 grados, que es lo que me interesa. Sustituyo este valor en la ecuación de arriba, despejamos el radio, tenemos esta expresión, donde el seno de 90 vuelve a ser 1. Sustituyo los valores del enunciado y me da 1,02 metros de radio. Como veis, un radio muy apreciable. Y ahora me dice que haga un dibujo de este problema y sobre todo que calcule el número de vueltas. Bien, si hacemos este dibujo, lo vemos. Voy a tener que tener, en este caso, un protón. Como tengo un protón, ¿vale?, lo podéis identificar así. Tengo dos placas, que es un condensador.
una placa positiva y una negativa. Como es un protón, el protón se va a alejar de las placas positivas por repulsión y se va a acercar a las cargas negativas. En la carga negativa, en la placa negativa, tengo que tener un agujero por donde va a pasar este protón, ya que el campo eléctrico sale de las cargas positivas y entra en las negativas, recordarlo, ¿vale? Entonces, dibujo este campo. Tengo que tener un agujero. Es importantísimo que lo dibujéis para que pueda salir. En el momento que llega a este punto de aquí, ya no existe fuerza eléctrica, porque la fuerza eléctrica solo va a estar contenida dentro de estas dos placas. En el momento que sale esto, voy a hacer un sistema de ejes, como veis. En este caso le llamo X, en este caso le llamo Y, pero Y le pone hacia aquí, ¿vale? Para que sea positivo, como me dice el enunciado. Y vemos que en este caso va a ser Z. Si dibujo los vectores, voy a tener la velocidad, viene para aquí. Como vemos, la velocidad viene hacia aquí. El sentido es X positivo. El campo magnético entra en el papel, por lo tanto viene también en el sentido Y positivo. Esto es B, esto es V. Si utilizo el convenio de la mano derecha, como veis, que lo tenemos aquí, colocáis el dedo índice hacia la velocidad. Colocáis el campo magnético entrando en el papel, el corazón apoyado en el papel. Levantáis el pulgar y va hacia arriba. Como la carga es positiva, se conserva este sentido y esta dirección. Por lo tanto, la fuerza va a ir hacia arriba y va a hacer que este electrón se curve haciendo esto. Pero como va a estar dentro todo el día en campo magnético, esto se va a cerrar generando una circunferencia que va a tener un radio. Por lo tanto, esta fuerza va a ser curvada por una aceleración centrípeta, que es como vimos antes. Y ya tengo aquí el esquema hecho. Esto lo piden muchísimo. Luego, para calcular el número de vueltas que da un segundo, utilizo la definición de periodo. Como es un movimiento circular uniforme, el periodo es el tiempo que tarda este protón en dar una vuelta. Por lo tanto, lo que hago es una vuelta a una circunferencia, 2pi por r, entre la velocidad y ya quito este tiempo en dar una vuelta. Por lo tanto, sustituimos los valores del radio calculado antes, de la velocidad también calculado antes, y obtenemos el valor de este periodo. Por lo tanto, hago para ir practicando un cambio de unidades. Si tengo un segundo, si una vuelta tarda 3,3 por 10 a la menos 8 segundos, segundo con segundo se van, y tengo que va a dar exactamente 3,05 por 10 a la 6 vueltas.